Con la gran congestión vehicular en la Costa Verde, alguien ha pensado en las rutas de escape. Por si ocurre un sismo seguido de un tsunami, hay que estar preparado para todo. Exacto. Felizmente, este año en la Costa Verde, vuelve a la ciudad de Lima. Augusto Tamayo de San Román ha publicado este maravilloso volumen, Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú, que si bien nos permite visitar algunos nombres conocidos de nuestros científicos, hay sin embargo otros que nos son absolutamente desconocidos, pero que su importancia resulta fundamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú. Alguna vez oí una frase terrible que me ha perseguido siempre, pero que no he encontrado en ningún lado atribuida supuestamente a un importante personaje de nuestra historia. No hay peor tragedia que ser científico en el Perú. ¿Existe esa frase? ¿Es real? Y en todo caso, ¿tiene que ver un poco con la realidad de nuestro país? No la había leído, no sé si es real, pero me parece absolutamente certera. Creo que tiene que ver totalmente con la realidad del país. Somos lamentablemente un país que en las últimas décadas, porque no siempre ha sido así, es una de las demostraciones de este libro que he publicado, es de que sí hay una tradición, y hay un interés, y el Estado peruano, aunque parezca mentira, sí ha habido épocas en que se ha interesado por la ciencia y ha hecho esfuerzos de inversión y desarrollo. Pero desde hace algunas décadas es terrible la circunstancia de querer ser científico, a pesar de lo cual uno puede conocer científicos peruanos, como los que también se incluyen en ese libro, los que están vivos, como Heró, Jorge Heró, o Ronald Goodman, o Alberto Giesecke, que son un ejemplo de lo que sí se puede hacer a pesar de esa condición un poco trágica que puede estar sintetizada en esa frase. ¿Cuán difícil es la vida de un científico en el Perú? Yo no soy científico. Tengo una admiración enorme por los científicos y los ingenieros, entendiendo ingenieros a todos los que se dedican, digamos, a la aplicación práctica de las ciencias. Por lo tanto, puedo hablar solo desde la distancia, pero debe ser muy difícil. Especialmente si uno quiere dedicarse, por ejemplo, a las ciencias puras, que es el interés de conocer por conocer, que es la base de lo que después se utiliza para la aplicación. Entonces, debe ser dificilísimo, tanto desde un punto de vista económico y tal vez más desmoralizante desde un punto de vista del reconocimiento público, porque comparado con el reconocimiento que reciben otras actividades muy dignas, no digo que no son dignas, pero tal vez menos trascendentes para la cultura, para la sociedad, para el bienestar, entonces debe ser poco frustrante el no reconocimiento, ¿no? A propósito de lo que acabas de decir, alguien ha dicho que las carreras científicas no son lucrativas, de modo que quien decide hacer ciencia lo hace por una fuerte vocación y no por un deseo material. Absolutamente cierto. Cosa que no ocurre en otras partes del mundo. Obviamente la tecnología es altamente valorada en todo el planeta. La tecnología es lo que ha transformado el planeta, lo ha transformado de una manera que a veces no nos damos cuenta en los últimos 30 años. La medicina, las comunicaciones, todo. Obviamente quienes producen esa transformación son los tecnólogos, que son los que consiguen aplicar la ciencia a una utilidad. Entonces ahí ganan seguramente lo que quieren, ¿no? Pero como no hay un desarrollo de innovación, porque la ciencia es siempre innovativa, siempre busca descubrir cosas para aplicarlas, como no hay innovación, sino hay un poco de repetición en el Perú, excepto casos contadísimos, entonces claro, eso no tiene tanto valor, ¿no? Entonces obviamente no se les paga, y aún si practica una ciencia descubridora, como no hay una conciencia ni en el Estado, ni en funcionarios del Estado, del valor que eso tiene, a pesar de que se está reiterando mucho, entonces claro, sus remuneraciones son seguramente no muy gratificantes, ¿no? ¿Hay estadísticas de cuánto invierte el Estado peruano en formar científicos? ¿Es una preocupación de nuestros estadistas? No tengo la cifra yo en la cabeza, pero creo que es bajísima. Hoy día sale un artículo en El Comercio sobre la cantidad de artículos indexados, es decir, que son publicados y que tienen un valor a partir de la revista en que son publicados, y tenemos bajísimo, un número bajísimo de artículos. Y eso, claro, es consecuencia de que no hay una inversión, ni privada, ni menos pública, ¿no? Pero volviendo al libro este que he publicado, ha habido momentos, por ejemplo, a partir de mediados del siglo XIX, el Estado comienza a invertir en científicos.
y comienza a traer científicos de fuera para que se genere acá. Y después de la guerra con Chile hay una inversión considerable. El Estado asume, desde el gobierno de Piérola hasta el Benavides, no sé si había una conciencia educativa y cultural más fuerte de la que tenemos hoy día, pero hay una inversión que ha ido bajando con los años, a pesar de que debe haber sido a la inversa. ¿Cuál es el origen de este libro, más allá de su divulgación científica? Porque también parece un acto de amor. Lo es. En realidad parte de hacer biografías de mis antepasados. Yo tengo Tienes dos antepasados importantes, ¿no? Dos antepasados tengo, bueno, yo los considero, si uno lee la historia de los campos donde ellos estuvieron, aparecen siempre. Uno es mi abuelo, que es el pionero de las telecomunicaciones, es el primero que consigue transmitir por onda hertziana en el Perú, es decir, por una antena y otra antena que recibe en Iquitos, no se había hecho. Él obviamente no lo inventó, pero aplicó y transformó un poquito el sistema, porque los alemanes decían que los Andes no iban a permitir el paso de la onda y él logró. Él es mi abuelo. Es importantísimo, ¿no? Es la base. Los alemanes decían que no sirve para que un peruano dice que sí. O sea, los alemanes construyeron bajo las especificaciones y dijeron, bueno, lo hacemos como nos indique el ingeniero. Entonces, él les dio las órdenes, ellos aplicaron su tecnología, ellos la traían, pero se logró la comunicación. Entonces, eso inicia todo, porque esa comunicación permite primero la telegrafía, pero después de ahí esa misma antena se usa para la radio, y ese es el origen de la televisión, digamos, o sea, en el Perú, digo, ¿no? Entonces él, Augusto Tamayo Moller, y un hermano de él, que fue de verdad brillante, me permito decirlo porque me he sumergido en todos los documentos de la Facultad de San Fernando, y he visto sus notas y se sacó 20 desde que entró hasta que terminó. Tuvo todas las contentas, que eran las becas que recibía el primero. Se sacó todas. Muere relativamente joven, pero antes de morir realiza investigaciones bien importantes. Es uno de los primeros que investiga la verruga. Es uno de los primeros, si no el primero, que le investiga sistemáticamente la UTA, la leishmaniasis. Es uno de los primeros que investiga la rabia. Es uno de los primeros que propone políticas de profilaxis. Enfermedades riesgosísimas, además. Riesgosísimas, además, efectivamente. Entonces, esos dos antepasados, a los que admiré yo desde niño, porque escuchaba en la casa su vida, contada por mi padre, entonces quise hacer su biografía. Y de repente dije, bueno, y de repente de otros. Te fuiste deteniéndote. Y entonces mi propósito es de juntar esas biografías, en hacerlas, equiparar el lenguaje, hacerlas leíbles, ilustrarlas para que sea un poquito más ligero su lectura y que como libro constituya una demostración de que ha habido y que hay científicos en Perú, a pesar de que tal vez andamos un poco en el ciclo bajo. Y en la introducción yo digo, obviamente que hay otros, yo no estoy diciendo que son los únicos, pero a través de esto quiero rendir homenaje a todos, ¿no? Pero estos son los que yo he, bueno, subjetivamente tal vez, no subjetivamente porque creo que están reconocidos todos ellos como significativos, habrán otros también. Hay algunos que son sumamente importantes. Paulet, por ejemplo, y su torpedo y su helicóptero. Sí. Ahí tenemos una historia no tanto de frustración en términos de los individuos, sino ahí sí también, no sé qué nos dice eso del Estado y de la mentalidad de nosotros como sociedad, ¿no? Por ejemplo, Grieve, después vamos a Paulet, Juan Alberto Grieve, hace un auto en 1907. Recién se estaban fabricando autos en el mundo. Él hace un auto de cero, fabrica un motor y fabrica un auto, se llamó el Grieve, que según los expertos de la época era tan bueno como los Daimler o cualquier auto europeo que venía. Pide apoyo y Leguía, que apoyó la ciencia, dice no, mejor autos extranjeros. Murió la posibilidad. Entonces sí ha habido frustraciones. Ruiz Gallo, por ejemplo, habla de frustraciones permanentes en su trabajo. Habla siempre, ya es un poco melodramático en la declaración de cómo tiene que luchar. Y Paulet debió ser un pionero, lo tiene, un reconocimiento mundial lo tiene, pero claro, después como otros desarrollos tienen mucho más peso, terminan no opacando, pero ocultando un poco, ¿no? Entonces hay algunos de estos, y además tenían una actitud, digamos, no tenían complejo, o sea, no se sentían menos. Sus investigaciones, bueno, Carlos Monge, médico, es el principal investigador en el mundo en la enfermedad de la altura. Y, o sea, hace investigaciones que no están diciendo, bueno, nosotros aquí, yo me atrevo. No, él transforma el estudio y es un referente ahora
y en el mundo harán otras investigaciones, pero él es un referente. Entonces, si hay la reserva de inteligencia, y hay la reserva, pero hay un medio que como en general pesa y lastra por alguna razón que no termino de comprender. Justo, eso que ha existido antes en el Perú, hoy también debe estar, o sea... Ahora creo que está más, me temo que está más. Esto que estoy describiendo, sí, yo creo que sí. Yo creo que, pero a pesar de eso hay estos científicos que no sé cómo hacen, porque Goodman tiene reconocimiento internacional. Goodman ha recibido reconocimientos de instituciones importantísimas en la astrofísica, y Hero también. Los dos son personalidades, y Hero está a punto, ojalá, de demostrar una teoría de él que transformaría en el mundo la sismología. Ojalá, está prácticamente, ya está prácticamente a puertas. Sí, es impresionante. Eso no se le había ocurrido a nadie, y nadie había hecho los estudios para... Entonces, ese peso existe, y sin embargo hay las individualidades en nuestra historia que se enfrentan a ese peso, carácter, determinación, perseverancia, inteligencia, y logran superar ese peso, ¿no? Esa piedra que a veces pesa sobre el deseo de progresar, ¿no? ¿Qué hacer para que nuestros estadistas, nuestras universidades, nuestros intelectuales, los científicos que todavía hay, puedan desarrollarse? ¿Cuántos doctores hay en el Perú y cuántos hay en Brasil, por ejemplo? Creo que en general las autoridades, no todas, pero me temo que muchas, son también, diremos la palabra, víctimas de una educación también deficiente. Entonces, si la autoridad, no digo todas, también sufren de una limitación en su conocimiento, no lo van a entender nunca. Lo van a entender nunca, y van a pensar que solo es importante lo que en su mundo tal vez un poco reducido piensa que es importante. Entonces es un círculo que no sé cómo se puede romper. Si el nivel educativo en general no avanza en todo, porque no se trata solamente de que los chicos en primaria, en secundaria o en la universidad, sino todos los habitantes del Perú, todos, hagan un esfuerzo por la educación, entonces es bien difícil. Y lamentablemente el mundo contemporáneo no ayuda, porque crea todas estas distracciones. El chico está más entretenido apretando botoncitos que en concentrarse. Y sin concentración no hay educación. Y los medios de comunicación que además te presentan personajes que están reducidos a la mínima expresión, cuando se debería promover cosas como esta. O sea, yo me imagino que tú debes tener la esperanza de que este libro se convierta en una especie de vademecum, una especie de referente de las universidades, de los colegios. No por orgullo personal ni por... No por necesidad urgente. Pero yo sinceramente, fuera de toda vanidad, bueno, obviamente cada uno confía en su trabajo, y este es un libro donde yo me atrevo a hacer historia, y me atrevo a hacer, porque pienso que hay necesidad de un universo intermedio entre el mundo académico muy especializado y la divulgación general, que es lo que haces tú con tu programa hace no sé cuántas decenas de años. Es generar una comunicación entre los saberes ya muy sofisticados, claro, y en general la población, para que la población... Hoy día sale otro artículo, perdón la reiteración, sale hoy día otro artículo de Thomas Unger sobre la resistencia que hay. Esto que digo acá, la resistencia que hay a la ciencia en el pensamiento. O sea, hay como una negativa. Eso es falta de la cultura, porque es esto, digo, un medio propenso al pensamiento mágico y a la propagación de creencias extravagantes. Entonces este artículo de Thomas Unger es impresionante, sobre cada vez la gente tiene más rechazo por unas ideas que no sé de dónde brotan, a cosas que la ciencia demuestra. En Estados Unidos la evolución es cuestionada, la evolución no puede ser cuestionada, o sea, la biología, la astronomía, todo, eso ya es un hecho. Pero es una cuestión religiosa, ¿no? Pero la religión también es un elemento que contribuye a la ignorancia. A veces. Hay algunas instituciones religiosas dentro de la iglesia y entre otras que tratan de que eso no suceda, pero a veces ni siquiera es la religión, es un cuerpo de creencias que brotan, no sé, de una tradición ya un poco medio rara, que uno puede creer pues en lo que me decía mi abuelita, pero no puedo tomarlo pues como ley de vida, frente a una ciencia pues que investiga y estadísticamente me demuestra algo, y yo sigo creyendo lo que me decían en mi casa porque mi abuelita decía. Yo le adoro a mi abuelita fallecida, pero así actuamos, el Perú actúa un poco así. Entonces, si no hay, digamos, perdón que insista sobre el libro, no le quiero dar más importancia que pueda tener, pero
o libros parecidos, no necesariamente de erudición, sino de comunicación del saber a un montón de gente que cada vez está sabiendo, me temo, menos. Entonces, yo he tratado de hacer ese esfuerzo, no me atribuyo, los textos son evidentemente míos, hay citas, hay referencias, atrás hay una bibliografía muy grande, declarando toda la bibliografía que yo he consultado, pero el valor, si lo tiene, es haberlas juntado y tratar de ofrecerlas de una manera legible, entretenida, ilustrada, en un libro bonito. Claro, este es un poco de lujo, trataremos de hacer una edición popular, digamos, popular o escolar, para que cumpla esa función que tú mismo haces. Gracias, Augusto. Al contrario, muchísimas felicitaciones gracias. además. No, muchas gracias. Debería hacerse una edición popular de este libro para que sea lectura obligatoria en colegios y universidades. Gracias, Augusto Tamayo. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con La Lonchera. Los chicos que van a la escuela primaria en la ciudad llevan una maleta como si se fueran de viaje por varios días. Y al lado de la maleta, la lonchera, que ha adquirido tanta importancia que ya no solo es simple lonchera. ¿Es una lonchera saludable o una lonchera nutritiva? Veamos. Como quien no quiere la cosa, la mochila y la lonchera se han convertido en compañeras casi inevitables de los y las estudiantes de la escuela primaria. En la mochila van los libros y cuadernos que se supone cada alumno debe usar durante las horas de clase. En la lonchera va el refrigerio con el que el alumno o alumna repone las fuerzas perdidas por el supuesto arduo trabajo realizado durante las horas de clases. Se ha vuelto tan importante que ahora los nutricionistas hablan de loncheras nutritivas y saludables. Una lonchera o refrigerio es aquel que se ofrece a media mañana o a media tarde del horario escolar, dependiendo del horario que el niño estudie en clases. Ahora, ¿qué es lo que contiene una lonchera? Debe de cubrir, digamos, técnicamente el 10 al 15% de lo que el niño necesita en cuestiones de energía, ¿no? De requerimientos suficientes para que pueda desarrollar actividades. Es demasiado importante porque el niño cuando va al colegio, está estudiando, gasta energías. Entonces necesitamos mandarle algo nutritivo, pero generalmente pensamos que lo nutritivo es algo que al niño no le gusta. Entonces necesitamos ver qué le gusta, que a la vez le haga bien y que pueda él recuperar las energías que va a perder. La lonchera nutritiva es un tema que, por sencillo que parezca, no es solamente colocar alimentos en una caja. Preparar una lonchera nutritiva implica saber seleccionar alimentos con los nutrientes necesarios para la edad del estudiante y el desgaste físico e intelectual que realiza a diario. Una lonchera no debe ser algo improvisado. Debemos tener un horario y saber que el niño necesita una lonchera que tenga nutrientes, que tenga energía, ¿no? También saber que una lonchera no reemplaza ni al almuerzo ni al desayuno. Según Rosa Salvatierra, nutricionista del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, la propuesta de loncheras nutritivas se ha extendido por las distintas regiones de nuestro país. El objetivo es informar a la población y generar nuevos patrones alimenticios que favorezcan a los niños y niñas. Sí, las loncheras escolares por regiones han surgido por la necesidad de que existen muchos alimentos variados, disponibles, muy diferentes a que puedan estar en Lima y que los hemos encontrado en los mercados locales de las regiones. Por ejemplo, hemos encontrado tumbo, el aguaimanto que aquí podemos encontrar a un precio más elevado, lo encontramos por ejemplo en la zona de Cajamarca como tomatillos a un precio muy barato.
O en Huancavelica también lo llaman capulí, pero es aguaymanto, o muchacas en Ucayali, que también están disponibles para la población. Entonces tenemos diversidad de alimentos en el país, realmente hay una inmensidad variada de productos que en algunos pueden ser más comunes que en otros. En regiones como Ucayali es una buena opción incluir el plátano asado o sancochado, o la yuca sancochada, que es una fuente básica, o regiones como Ayacucho también papa o choclo, o su famoso pan chapla, que es básica en casi todas las preparaciones de desayunos y refrigerios. Los nutricionistas aseguran que es necesario eliminar de las loncheras de los niños y niñas los productos no saludables o chatarra, que no hacen otra cosa que perjudicar su salud. El niño consume inadecuadamente alimentos no saludables o productos no saludables que le denominamos comida chatarra. Entonces el niño puede consumir esos alimentos libremente y generar problemas de sobrepeso y obesidad. Mira, tan sencillo como encontrar, por ejemplo, un envase de gaseosa en los kioscos escolares que pueden ofrecerte hasta 7 cucharaditas de azúcar en un envase que el niño consume, y en un paquete de galletas que puedes tener de 3 a 4 cucharaditas de azúcar si estos tienen relleno, ¿no? O un sobrecito de bolitas de gomitas de mascar que pueden tener hasta 13 cucharaditas de azúcar. La mitad del total de niños peruanos sufre de anemia, según estadísticas realizadas por especialistas del Ministerio de Salud. Asimismo, sostienen que la mala alimentación los hace propensos a sufrir males en el corazón, cerebro e incluso puede conducirlos a la muerte. La anemia, como bien lo mencionas, es un problema de salud pública severo en el Perú. No solamente es un problema de salud pública. Además, en nuestro país ha asumido la condición de severidad. ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud te habla de diferentes niveles, digamos, de prevalencia. Cuando un problema de salud pública está por encima del 40%, es un problema de salud pública severo. En el caso del Perú, la anemia en este momento, según la encuesta nacional de salud del Instituto Nacional de Estadística, nos dice que estamos en 46,4% de los niños menores de 3 años con un problema de anemia. La anemia tú la puedes dar, mira, normalmente estamos encontrando niños de 2 hasta 3 meses con anemias. Es increíble que lleguemos a niños con 6 meses de edad que tienen una prevalencia de anemia de casi 60%. Es decir, de los niños en el Perú de 6 meses, 6 de cada 10 niños de ese grupo de edad tienen anemia. Estamos hablando de un niño prácticamente que recién ha empezado a vivir y ya estamos afectando el cerebro en esos primeros 6 meses de vida. La anemia es un mal que ataca no solo a niños y niñas a temprana edad, sino también al 42% de madres gestantes. Una realidad que agrava más aún el desarrollo de los niños en nuestro país, que no solo están propensos a sufrir de anemia, sino también de males como la obesidad y la desnutrición. Si bien es cierto que existe hoy en día un problema de sobrepeso y obesidad en la población escolar, también es cierto que el problema de la anemia se suma a esta problemática. Las loncheras en el Perú tienen la característica de llevar a veces un exceso de carbohidratos, exceso de grasas, frituras, y lo que estamos viendo ahora es que está incrementándose la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestra población escolar. Una última evaluación que se ha hecho en la zona de Lima, hemos encontrado en alumnos del programa Jaliwarma, por ejemplo, que alrededor del 23% de niños en etapa escolar de nivel primario tienen sobrepeso y obesidad. Esta problemática frente a los alimentos que pueden estar muy de moda de la mano de los niños, que además se suma a que ya se generen muchas cifras elevadas de problemas de diabetes a temprana edad y sobre todo las complicaciones que esto genera a nivel de la etapa adulta, ¿no? Que intervengan en este trabajo las APAFAS, los padres de familia, que todos se sumen a un trabajo de promocionar alimentación saludable. Es importantísimo hacer y tomar conciencia y decir, yo voy a hacer una buena lonchera para nutrir al niño. Entonces, en realidad, no es tanto el dinero, sino el tiempo. O sea, decidir, yo voy a hacerle la lonchera que le va a hacer bien a mi niño, ¿no? Porque eso va a ayudar que él pueda estudiar y pueda desarrollarse bien donde está. La alimentación, el acceso a servicios básicos y de calidad
así como la cobertura en salud, son una fórmula que va de la mano de políticas del Estado. Pero también el interés de los propios padres de familia, que desde los primeros años deben brindar una dieta nutritiva y saludable a sus hijos e hijas. La lonchera es un pequeño pero importante vehículo de alimentos y de estilo de vida que va a quedar impregnado en la vida de su hijo. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con los primeros auxilios. Uno nunca sabe cuándo puede tener una emergencia en casa. Emergencia simple, pero peligrosa muchas veces, como por ejemplo, atorarse con un pedazo de carne o cualquier alimento. ¿Qué hacer en esos casos? Pues hay expertos para eso y en la Semana de la Salud les presentamos algo muy útil para su vida. Tome nota. ¿Quién en su vida no ha pasado por una emergencia médica? O al menos conoce a alguien que le haya contado una experiencia fatídica. Por ejemplo, ahogarse con su propia saliva, atragantarse con una pepa de fruta o una espina de pescado, electrocutarse con el calentador de agua, caerse por las escaleras, entre otros accidentes que suceden muchas veces en nuestra propia casa y pueden terminar en tragedia. Con la siempre gentil ayuda de la Compañía Peruana de Bomberos Voluntarios del Perú, presentamos esta nota diferente con el fin de que usted, amigo televidente, pueda hacer frente a algunos de los accidentes más comunes que suceden en nuestro país. Un gran porcentaje de emergencias actualmente está compuesto por las emergencias médicas. Más del 80%, hasta donde tengo entendido, de las atenciones que hacemos en el cuerpo de bomberos se tratan de emergencias médicas, ya sea emergencias por trauma o atenciones a personas que lo necesitan y cuya vida está en riesgo, ¿no? Puede ser por alguna descompensación, enfermedad, en fin. Los accidentes más comunes son el atragantamiento y el shock eléctrico. Aquí les diremos qué hacer hasta que lleguen los especialistas. Tranquilo, lo voy a ayudar. Tranquilo. ¿Todo bien? Tranquilo. El atragantamiento es una situación de emergencia. Definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer es actuar de inmediato. Existen dos tipos de atragantamiento y muy importante que la persona que acuda a auxiliar sepa esto. Cuando la persona se atraganta, es decir, cuando tiene un cuerpo extraño en la tráquea, que es por donde ingresa y sale el aire, lo primero que va a hacer es llevarse las manos a la garganta y empezar a toser. Entonces, cuando uno se acerca y observa esa situación de emergencia, lo primero que debe preguntarle a esta persona es si se está atragantando, con la intención de evaluar que la persona esté tosiendo y le pueda responder. Si esta persona, esta víctima, tose y responde, estamos hablando de un atragantamiento leve. Y lo único que tenemos que hacer es estimular a que la persona siga tosiendo. La tos es un mecanismo de defensa, es expulsión de aire con fuerza. Y es lo único que debemos hacer. No debemos golpear la espalda, no debemos levantar los miembros superiores, no debemos jalar las orejas. Debemos dejar que la persona bote el cuerpo extraño. El problema está cuando este mecanismo de defensa no cumple su efecto y la persona ya no puede toser, tiene las manos en la garganta, ya no emite tos y eso se convierte en un atragantamiento grave. Es en ese momento donde rápidamente tenemos que aplicar la maniobra de Heimlich, que son las compresiones subdiafragmáticas. Automáticamente nos colocamos detrás de la persona, muy bien, siempre tratando de separar las piernas para que nosotros tengamos estabilidad. Ingresamos nuestras manos por debajo de las axilas del paciente y buscamos la boca del estómago. Y la boca del estómago es el área comprendida debajo de la punta del esternón y por encima del ombligo. En toda esa zona debemos colocar nuestra primera mano. ¿Cuál es la primera mano? La mano que tenemos más fuerza. En mi caso, la mano derecha. Esta mano hace un puño y la parte que está a la altura del dedo pulgar se debe colocar sobre la boca del estómago del paciente, es decir, acá. La otra mano ingresa y se apoya sobre la primera.
En esta posición lo que vamos a hacer son compresiones hacia adentro y hacia arriba en forma de una letra J con fuerza. La cantidad de veces necesarias hasta que la persona bote el cuerpo extraño. De esta manera. De esta manera lo que estamos haciendo es promover que el diafragma, que es un músculo netamente respiratorio, suba y de esa manera genere expulsión de aire y pueda la persona botar el cuerpo extraño. Si tenemos casos de pacientes obesos, ¿no?, en la que por su constitución morfológica tienen mucha grasa a nivel abdominal, se aplica una maniobra similar que sería la mujer embarazada. Nos colocamos detrás, colocamos una mano a la altura del centro de este hueso que está en el tórax llamado esternón, la otra mano abraza y solamente haremos compresiones hacia adentro, con fuerza. ¿Por qué en el obeso? Porque el obeso tiene menos grasa y menos músculo a nivel del tórax que a nivel abdominal. Y es ahí donde podríamos hacer la maniobra ejemplo. En el caso de que las víctimas fueran infantes de 1 a 8 años de edad, se hace la misma operación, pero teniendo en cuenta que al ponerse detrás del cuerpo del infante, uno se debe poner a la altura de él. Una situación diferente se da cuando son los bebés los que se atragantan, que lamentablemente también es común. Bueno, en el caso que fuera un bebé, estamos hablando de una persona al mes de nacido hasta 1 año. Nosotros le llamamos lactantes o infantes. En ellos no podemos diferenciar si es un atragantamiento leve o grave. Por la edad que tienen, ellos no se llevan la mano a la garganta. Entonces, lo que vamos a hacer es identificarlo. Si encontramos a un infante que empieza a toser de una manera súbita, con dificultad para respirar, empieza a haber un cambio en la coloración del rostro del infante, a una coloración media rojiza, y escuchamos un silbido o un estridor como algo que obstruye el paso del aire, no perdamos tiempo. Automáticamente consideramos que eso es un atragantamiento grave y lo que vamos a hacer es, con la mano que tenemos más fuerza, lo vamos a agarrar al infante de la mandíbula, muy bien, de la zona de acá, y lo vamos a llevar hacia abajo. Y el infante va a estar sobre nuestro antebrazo. Nosotros vamos a arrodillarnos, teniendo la cabeza del infante por debajo del cuerpo, y con la palma de la otra mano libre le vamos a dar 5 golpes entre los 2 omóplatos del infante. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 5. Y automáticamente con esta mano libre lo agarramos de la región posterior de la cabeza, lo giramos sobre nuestro otro muslo y siempre manteniendo la cabeza por debajo del cuerpo, a la altura del tórax, en el centro del tórax, con 2 dedos, con el dedo medio y el dedo anular, le vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Y observaremos al infante. Si el infante ha expulsado el cuerpo extraño, si empieza a respirar sin dificultad. De no encontrar estos signos, volveremos a hacer el mismo procedimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Giro. 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que el infante bote el cuerpo extraño. El otro caso es el de shock eléctrico, en el que el órgano más importante de nuestro cuerpo deja de funcionar. En ese caso debemos actuar rápidamente. El corazón es un órgano netamente eléctrico. Cuando recibe una descarga eléctrica desde afuera, genera que este corazón se detenga. Estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio. Es muy importante que antes de tocar al paciente, antes de empezar a auxiliarla, debemos observar el escenario, que la zona sea segura. Tenemos que desplazar a la persona, evitar que esté en contacto con el cable y garantizar que la zona esté segura. Al acercarnos, lo primero que tenemos que evaluar es el estado de conciencia, es decir, saber si la persona está consciente o no. Y para ello lo único que vamos a hacer es palpar a la persona a la altura de los hombros y le vamos a gritar en voz alta su nombre. Señor, señor, ¿me escucha? Lo que estoy haciendo en este momento es evaluar el estado de conciencia. Si encuentro que esta persona no responde, automáticamente giro y le observo el tórax y el abdomen. La intención es observar si la persona está respirando. Si en 10 segundos me doy cuenta que esta persona no responde y no mueve el tórax y el abdomen, es decir, es una persona que está en un paro cardiorrespiratorio. No responde y no respira. En ese momento solicitaré una ambulancia llamando al 116 al número de los bomberos, indicando que tengo un paciente que no responde y no respira. De esa manera sabremos que estamos en una situación de emergencia. ¿Qué hago automáticamente yo? Descubro el tórax, retiro la ropa del paciente a la altura del tórax, expongo su tórax y lo primero que debo ubicar es dónde está el corazón. Y es muy sencillo. Para ello lo único que voy a hacer es imaginarme
que hay una línea que pasa por el centro del paciente, muy bien, una línea que va de la punta de la nariz al ombligo, y me imagino una segunda línea que cruza de tetilla a tetilla en el caso de un varón o de pezón a pezón en el caso de una dama. Y donde se interceptan esas dos líneas imaginarias, ahí está el corazón del paciente. Sobre ese punto que estoy indicando voy a colocar mis manos, mano por mano. Voy a entrelazar mis dedos, voy a estirar mis codos y me voy a echar encima del tórax del paciente. Y en esta posición empezaré a hacer compresiones de arriba hacia abajo, sin fuerza, solamente utilizando el peso de mi cuerpo, la cantidad de veces hasta que llegue una ambulancia. Más o menos alrededor, cada 2 minutos de compresiones, que son alrededor de más de 200 compresiones, me detendré para evaluar si este paciente está respirando. Si observo que esta persona no abre los ojos y no respira, volveré a hacer la reanimación, las compresiones durante 2 minutos más, hasta que llegue la ambulancia que he solicitado. Cabe decir que los bomberos están preparados para una gama inmensa de accidentes. Su número telefónico es el 116 116 y están dispuestos a ayudarlo las 24 horas del día, los 365 días del año. Solo necesitan una cosa de usted, que los deje trabajar. Yo he sido testigo, no solamente como bombero, sino también como conductor, de que cuando pasa una unidad de bomberos, sea una ambulancia, una unidad contra incendios, la gente sencillamente no se da el paso. Es más, hay muchos que tratan de aprovechar que pasa el carro del bombero para meterse detrás y seguir en la estela cuando eso está mal, porque eso puede ocasionar un accidente. Siempre el conductor tiene que guardar una distancia detrás del camión de bomberos, porque el camión de bomberos está yendo a una emergencia, no está ahí para abrirle paso a quienes quieran ir detrás. Una de las cosas principales sería eso, ¿no? El poco respeto que lamentablemente aún tenemos los ciudadanos, no solamente por las unidades de emergencia, también le pasa a la policía, le pasa al serenazgo, le pasa a las ambulancias, ¿no? Que no hay colaboración de parte de los conductores y muchas veces tampoco de los transeúntes, y eso no solamente genera lamentablemente retrasos que pueden acabar en muerte, a veces genera accidentes que le han costado la vida personal de emergencias también. Por ejemplo, las rejas que ponen en algunos distritos, a veces el tiempo de respuesta a una emergencia hasta que llega la unidad no debe exceder de 10 minutos. Nosotros le llamamos eso los 10 minutos de platino, y debe llegar a un centro hospitalario en el transcurso de 60 minutos después de haber sufrido algún evento traumático que ponga en riesgo su vida. Eso se llama la hora dorada. Lamentablemente estos tiempos en nuestro país se ven aumentados por factores como el tráfico y como las rejas también, porque nos impiden llegar hasta los domicilios de las personas que están afectadas. Entendemos que hay un tema de seguridad, entendemos que la ciudadanía está preocupada por los robos, por los asaltos, ¿no? Pero lamentablemente eso también nos complica el trabajo a nosotros. De otro lado, el hecho de que muchas personas sigan cruzando la calle por donde no deben, el hecho de que muchas personas sigan teniendo conexiones eléctricas clandestinas, el hecho de que haya todavía gente que tenga un negocio como por ejemplo un restaurante y que no tenga los extintores adecuados, todo eso lamentablemente va en contra de la propia seguridad del ciudadano, y nosotros cuando llegamos ya encontramos cosas complicadas, entonces nuestra labor se recarga. Entonces, para que nosotros hagamos una buena labor, lo primero que requerimos es la colaboración de la ciudadanía. Muchas vidas se pueden salvar no solo colaborando con ellos al momento de una emergencia, sino previniendo, ya que muchas veces es nuestra ignorancia, o peor aún, nuestra negligencia, lo que provoca la muerte en nuestra sociedad. Es difícil determinarlo. Nosotros lo que hacemos es minimizar el riesgo para las personas y tratar de confinar y controlar la emergencia. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los incendios, la causa es determinada por criminalística, por la DIRINCRI de la Policía Nacional. Sin embargo, en lo que se refiere a accidentes de tránsito, por ejemplo, sí podríamos decir que, si es que no el 100%, el 90% son causados por imprudencia de los choferes o de los peatones. Si usted quisiera tener más información sobre primeros auxilios, no dude en solicitarla en la estación de bomberos de su distrito. Los bomberos tenemos programas de prevención y de primeros auxilios muy básicos, por ejemplo, en caso de atragantamientos, RCP básico, ¿no? Primario,
y nosotros estamos abiertos a que la ciudadanía en cualquier momento toque el cuartel de la compañía de bomberos que esté en su distrito, que esté en su barrio, y nosotros con mucho gusto vamos a colaborar, vamos a tratar de vender ese conocimiento porque es ayuda para nosotros también. O sea, llegar y encontrar a una persona que ha conservado la calma, que ha aplicado un protocolo y que posiblemente haya salvado la vida de esa persona, hace que nosotros hagamos nuestro trabajo de una mejor manera. Bombero voluntario del Perú, Dios, patria, humanidad. Agradecemos a los miembros de la estación San Miguel 83 por su colaboración con esta nota y a todo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú por la labor loable que realizan. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa. El Museo de Arte de Lima, el MALI, exhibe La Otra Margen, pintura geométrica del Perú, 1947-1958. Esta es una exposición que busca mostrar el desarrollo y la producción de la pintura geométrica local en un periodo inestable tras la Segunda Guerra Mundial. A pesar del futuro incierto sobre Europa, París aún era un modelo para muchos jóvenes latinoamericanos que seguían viendo en esta ciudad la cuna del arte moderno. En este contexto, la Galería de Lima, que funcionó desde 1947 hasta 1955, y el Instituto de Arte Contemporáneo fueron plataformas institucionales que sirvieron de apoyo para la producción de la vanguardia moderna en el Perú. Con la curaduría de Augusto del Valle, la muestra incluye 35 piezas de los artistas José Bracamonte, Jorge Eduardo Eyelson, Emilio Goiburu, Luis López Paulet, Benjamín Moncloa, Jorge Piqueras, Carlos Quispe Sacín, Emilio Rodríguez Larraín, Alberto Quintanilla, Ricardo Sánchez, Aníbal Santibáñez, Sabino Springet y Fernando de Cislo. La Galería del Himna de Lima se exhibe la Ilíada y la Odisea, grabados basados en las composiciones de John Flaxman. John Flaxman, escultor, ilustrador y dibujante inglés, nacido en 1775, ha sido reconocido como uno de los más prominentes escultores de su época, pero fue su talento como ilustrador el que le ha dado fama. Sus dibujos para ilustrar la Odisea y la Ilíada de Homero recibieron inmediatas alabanzas de los artistas y escritores de toda Europa. Flaxman se inspiró en el arte griego en los periodos arcaico y clásico, especialmente en la pintura de vasos. Fue probablemente el primer artista en crear composiciones originales para ser publicados como ilustraciones de obras literarias. La Galería de la Fundación Telefónica exhibe Desorden Ordenado, primera muestra unipersonal del artista japonés Ryoichi Kurokawa. Esta exposición reúne la obra audiovisual de quien a lo largo de los últimos 15 años ha explorado la unidad entre sonido e imagen, creando esculturas digitales de variaciones infinitas, experimentando la simbiosis entre arte, tecnología y naturaleza. La exposición cuestiona y explora los límites entre el orden y el desorden y sugiere la posibilidad de un lenguaje audiovisual totalmente nuevo que desafía al espectador con nociones opuestas de complejidad y sencillez. Kurokawa traza un paralelo entre su trabajo y el concepto del jardín japonés, integrando elementos que sin la intervención humana resultarían caóticos.
Los alumnos de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, ENSAD, presentan un clásico de la literatura universal, Los dos hidalgos de Verona, escrita por William Shakespeare y en esta ocasión dirigida por Carlos Acosta. La obra cuenta la historia de Valentín y Proteus, dos buenos amigos que deben separarse para madurar. Uno de ellos debe viajar para pensar más en su futuro y alejarse de sus conquistas amorosas. Sin embargo, una joven llamada Silvia se convertirá en la manzana de la discordia y enfrentará a ambos personajes, quienes tendrán que escoger entre la pasión de un nuevo romance o la lealtad de toda una vida. Actúan Toto Flores López, Julio Navarro, Henry Sotomayor, Renato Ayllón, Juan de los Santos, Cristian Lévano, Jazmín Labrín Burga y Liz Navarro Cabrera, mientras que la dirección de arte está a cargo de Pepe Cialer. Los hidalgos de Verona. El núcleo de Miraflores forma parte del proyecto Sinfonía por el Perú y nace en mayo del 2011 con la finalidad de abrir un espacio donde se forma a los niños y niñas en valores como la disciplina, la excelencia y el trabajo en equipo a través de la música. Tenemos más o menos 131 personas ahora en esta convocatoria de cada año que se hace y vienen de colegios también del estado. Generalmente se prefiere colegios de Miraflores, ¿no? Digamos que ellos tienen como que dos formas de aprender, teoría y práctica. Actualmente alberga a 121 niños y niñas, los cuales tienen entre 7 y 17 años. Ellos llevan clases vocales, instrumentales y lenguaje visual. Quiero explotar las cualidades del instrumento más de lo que yo estoy explotando ahorita. Quiero entrar al conservatorio y a ver si entro y logro ser un músico profesional. Llevan registrados 51 presentaciones y para este año han implementado nuevos instrumentos de viento y percusión y se proyectan a realizar grandes conciertos. Quisiera aprovechar al máximo esta oportunidad y tocar todo lo que pueda y si puedo experimentar con otro instrumento también. De esta manera, estos niños y niñas demuestran su amor a la música, pero sobre todo disfrutan de lo que más les gusta. Las últimas del programa. Este sábado 11, la Municipalidad de San Isidro presenta a Pochi Marambio y Tierra Sur y a Lala en un concierto en el Parque Benemérita Guardia Civil ex La Pera a partir de las 4 de la tarde. El concierto incluye la participación de una serie de personajes del mundo circense y un colorido escenario. El ingreso es libre entre la avenida Salaberry y la avenida Pérez Araníbar. Este domingo 12 a las 5:30 de la tarde, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil presentará en el Gran Teatro Nacional su segundo concierto de la temporada y el programa comprende dueto concertino para clarinete, fagot, arpa y cuerdas de Strauss, Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff y Sinfonía número 5 de Beethoven. Dirige el maestro Pablo Sabat. Solistas los peruanos Gonzalo Guerra y Mauricio Quiñe y el checo Lucas Vondrasek. Este lunes 13 a las 5:30 de la tarde, el Conservatorio Nacional de Música distinguirá como profesor honorario al maestro David del Pino Klinge, reconocido director de orquesta a escala internacional, promotor de la música de cámara en el Perú y exalumno del conservatorio. Previamente, el maestro del Pino estará presente en el ensayo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, integrada por jóvenes músicos de las diferentes especialidades. El Coro Nacional de Niños, por su parte, tiene su ciclo de música sacra Tiempo Pascual en funciones gratuitas. Martes 14, Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Miraflores. Miércoles 15, Templo Virgen del Rosario de Manchay. Jueves 16, Santísimo Salvador de Pachacamac. Miércoles 22, en la capilla del Colegio La Salle de Breña.
Y jueves 23, Iglesia Matriz del Centro Histórico del Callao, en todos los casos a partir de las 7:30 de la noche. El miércoles 15 a las 7:30 de la noche, el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería presentará Diluvios Andinos, alteraciones naturales en el mundo andino, conferencia del historiador Lorenzo Huertas, Girón Ucayali, 391, Lima. El ingreso es libre. El próximo jueves 16 a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional, la Academia Bach de Stuttgart, Coro y Orquesta de Alemania, inaugurará el tercer ciclo sinfónico 2015 de la Sociedad Filarmónica de Lima. Es el primero de los 25 conciertos que integran la gran temporada 2015 de la centenaria institución musical. Interpretará la Misa en Si menor BWV 232 de Johann Sebastian Bach. La Orquesta Sinfónica Nacional también ha iniciado su temporada de otoño 2015 y el próximo viernes 17 a las 8 de la noche presentará en el Gran Teatro Nacional como invitada a la soprano canaria Yolanda Aullanet. El público disfrutará de obras como la Sinfonía número 7 de Beethoven, el estreno en el Perú de 7 canciones populares españolas de Manuel de Falla y el estreno absoluto de 31 cantos del alma vernácula del compositor peruano Teodoro Valcárcel. Del domingo 19 al sábado 25 se realizará el segundo Festival Cultural Nikkei en recuerdo de los 116 años del arribo al Perú de los primeros inmigrantes japoneses. Entre otros se presentarán la violinista y compositora Pauchi Sasaki, el grupo Cuerdas del Perú y Japón, el escritor Augusto Higa, un homenaje a César Ichikawa, quien fuera primera voz de los Daltons, y por supuesto la Cocina Nikkei, Centro Cultural Peruano-Japonés de la Residencial San Felipe. Y esto fue todo por hoy. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente programa.